Introducción. Los virus de la gripe A, B y C son los únicos miembros de la familia de los Orthomyxiviridae y solamente los tipos A y B provocan enfermedad significativa en el ser humano. Estos virus tienen envoltura y un genoma de ARN segmentado de sentido negativo, el cual facilita el desarrollo de nuevas cepas por mutación y reorganización de los segmentos genéticos entre las distintas cepas humanas y animales. La gripe es una de las infecciones víricas más prevalentes. Los virus de la gripe son virus respiratorios que provocan sintomatología respiratoria y síntomas gripales como fiebre, malestar, cefalea y mialgias. En esta imagen podemos observar cada parte por la cual está compuesto este virus, empezando por la hemaglutinina, neuroaminidasa, bicapa lipídica, proteínas de la matriz, polimerasa, nucleoproteína y ARN. Estructura y replicación. Los viriones de la gripe son pleomorfos, esféricos o tubulares, con un diámetro variable de 80 a 120 nanómetros. La envoltura contiene dos glucoproteínas, hemaglutinina y neuroaminidasa. Las proteínas de membrana y su cara interna se revisten de la proteína de la matriz. El genoma de los virus de la gripe A y B están formados por 8 segmentos de nucleocápside helicoidales diferentes, en cada uno de los cuales hay un ARN de sentido negativo unido a la nucleoproteína y a la transcriptasa. El virus de la gripe C solo tiene 7 segmentos genómicos. Los segmentos genómicos del virus de la gripe A contienen entre 890 y 2340 bases. Las proteínas están codificadas en segmentos distintos, con excepción de las proteínas no estructurales y la proteína M1, que es la proteína de la matriz, y M2, que es la proteína de la membrana, cada una de las cuales se transcriben a partir de un segmento. La hemaglutinina forma un trímero en forma de punta. Cada unidad es activa por una proteasa y se divide en 2 subunidades que se mantienen unidas por un puente disulfuro. La hemaglutinina tiene diversas funciones. Es la proteína de unión vírica que se une al ácido siálico de los receptores de la superficie celular epitelial, estimula la fusión de envoltura a la membrana celular a pH ácido, une y agrega eritrocitos humanos y desencadena la respuesta protectora de anticuerpos neutralizantes. La glucoproteína neuroaminidasa forma un tetrámero y tiene actividad enzimática. La neuroaminidasa escinde el ácido siálico de la glucoproteína, incluido el receptor celular, y esto impide el agrupamiento y facilita la liberación del virus de las células infectadas. La proteína de la matriz, la proteína de la membrana y la nucleoproteína son específicas de tipo y por lo tanto se utilizan para distinguir los virus de la gripe A, B y C. Las proteínas de la matriz revisten el interior del virión y estimulan su ensamblaje, y las proteínas de la membrana forman un canal de protones en la membrana y estimulan la pérdida de envoltura y la liberación del virus. Como podemos ver en esta imagen, la replicación vírica empieza con la unión de la hemaglutinina al ácido siálico de las glucoproteínas de la superficie celular. Las diferentes hemaglutininas se unen a diferentes estructuras del ácido siálico y el virus es internalizado en una vesícula recubierta y se transfiere a un endosoma. La acidificación del endosoma hace que la hemaglutinina se pliegue sobre sí misma y exponga zonas hidrófobas de la proteína que facilitan la fusión. Como consecuencia de ello, la envoltura vírica se fusiona a la membrana endosómica. El canal de protones favorece la acidificación del contenido de la envoltura e interrumpe la interacción entre la proteína de matriz y nucleoproteína, para permitir la pérdida de envoltura y transmisión de la nucleocápside al citoplasma. La nucleocápside del virus de la gripe viaja hasta el núcleo, donde se transcribe en ARN mensajero. La transcriptasa del virus de la gripe utiliza moléculas de ARN-M de la célula hospedadora como catador para la síntesis de ARN-M vírico. Para ello se apropia de la región del extremo metilado del ARN, secuencia que necesita para una unión eficaz a los ribosomas. Las glucoproteínas, hemaglutinina y neuroaminidasa son procesadas por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. La proteína de la membrana se inserta en las membranas celulares.
Su canal de protones impide la acidificación de Golgi y de otras vesículas, evitando así el plegado inducido por el ácido y la inactivación de la hemaglutinina dentro de la célula. La hemaglutinina y neuroaminidasa se transportan hacia la superficie celular. Se fabrica un molde de sentido positivo para cada segmento de ARN y el genoma de ARN de sentido negativo se replica en el núcleo. Los segmentos del genoma se unen a la polimerasa y las glucoproteínas para formar nucleocápsides, y las proteínas NS2 facilitan el transporte de la ribonucleocápside al interior del citoplasma, donde interaccionan con la proteína M1 que reviste las secciones de la membrana plasmática que contienen M2, HA y NA. El virus abandona las células por gemación de manera selectiva desde la superficie apical como consecuencia de una inserción preferencial de la HA en esta membrana. El virus se libera aproximadamente 8 horas después de la infección. Ok, ahora pasemos a patogenia e inmunidad. Todo comienza con la llegada del virus de la gripe, que llega y genera una infección local en las vías respiratorias superiores y elimina el principal sistema defensivo porque se une y destruye las células secretoras de mucosidad, a las células ciliadas y otras células epiteliales. Entonces, sin epitelio ciliado no se pueden eliminar las bacterias bucales y nasales deglutidas. Y así es más fácil que te dé una neumonía. También, la glucoproteína neuraminasa o NA que está en la envoltura escinde residuos de ácido siálico de la mucosidad para así dejar entrar al tejido, entonces facilita la liberación del virus y al liberarse en la superficie apical de las células epiteliales y en el pulmón, se facilita su diseminación. Ahora, en las vías respiratorias inferiores, la infección puede generar una descamación del epitelio bronquial o alveolar, hasta que deje una sola capa basal de células o incluso puede alcanzar la membrana basal. La infección por el virus de la gripe es un inductor de interferón sistémico y tanto su producción como la de citocinas están a su máxima potencia de 3 a 4 días después de la infección, o sea, casi al mismo tiempo que esta ya se está resolviendo. Entonces, el interferón y citocinas son los responsables de los síntomas pseudogripales sistémicos, que son fiebre, malestar, cefalia y mialgias. Ahora vamos a ver los mecanismos que utiliza la respuesta tanto celular como la humoral. La respuesta por linfocitos T, o sea, que forma parte de la respuesta celular, es importante, pero la respuesta por anticuerpos, o sea, humoral, puede incluso prevenir la enfermedad. La infección por virus de la gripe reduce la función de los macrófagos y de los linfocitos T, entonces la resolución del cuadro se va a ver obstaculizada. Y es curioso que es muy común que primero se da la curación de la infección y después se va a dar la detección de anticuerpos en suero o en secreciones. Bueno, la protección contra la infección se da principalmente por anticuerpos contra hemaglutinina o HA, más que contra neuraminasa, pero pues también dan protección. La protección humoral es específica para cada cepa del virus y la celular reacciona de manera más general mientras la gripe sea del mismo tipo, o sea, ya sea A o sea B. Entre los objetivos antigénicos de los linfocitos T están unos péptidos de hemaglutinina como las proteínas de la nucleocápside NP y PB2 y la proteína M1 que es una proteína de la matriz. Todas estas son muy diferentes entre los virus de la gripe A y B, pero muy poco entre las cepas del mismo tipo. Entonces la memoria inmunitaria de los linfocitos T van a dar protección contra una futura infección por cepas diferentes a la cepa de la vacuna. Los síntomas y la evolución del cuadro van a depender de la magnitud de la destrucción del tejido epitelial. Generalmente la gripe es una enfermedad de resolución espontánea. Y la producción del virus puede controlarse de 4 a 6 días después de la infección, pero el daño tisular provocadas por la respuesta inmune sigue su curso y la reparación del tejido dañado comienza a los 3 o 5 días desde la aparición de los síntomas y este puede durar hasta más de un mes. Entonces, vean, aquí tenemos esta imagen donde se resume todo lo que les acabo de decir. Vean, aquí llega el virus y sucede la inoculación del virus por aerosoles. Después comienza la replicación en las vías respiratorias, lo que va a desencadenar la producción de anticuerpos y la respuesta de linfocitos T, que bueno, en caso de una reinfección, estos dos van a ser los encargados de dar protección en el futuro.
Pero volviendo, también se va a dar la inducción de interferón. Después va a comenzar la descamación de células secretoras de mucosidad y ciliadas. Entonces, tanto la respuesta de linfocitos T como la inducción de interferón, así como la descamación de células, producen generalmente la patogenia del síndrome gripal. Pero también se pudieran provocar cuadros menos frecuentes como una infección bacteriana secundaria que desencadenen una neumonía o una neumonía vírica primaria o una afectación en el sistema nervioso central y de la musculatura. Y ahora, hablando un poquito acerca de epidemiología, las cepas de los virus de la gripe A se clasifican en función de las siguientes características. Tipo A, lugar del primer aislamiento, fecha del primer aislamiento y tipo HA y NA. Por ejemplo, A, Bangkok 1979 H3N2, lo que significa que se trata de un virus de la gripe A que se aisló por primera vez en Bangkok en enero de 1979 y contiene antígenos HA, H3 y NA-N2. En el caso de las cepas del virus de la gripe B, no se hace mención específica a los antígenos HA o NA, debido a que este virus no experimenta cambios antigénicos ni pandemias como el virus de la gripe A. Los cambios antigénicos menores resultantes de la mutación de los genes HA y NA se denominan deriva antigénica. Este proceso ocurre cada 2 o 3 años y provoca brotes locales de infecciones por el virus de la gripe A y B. Los cambios antigénicos mayores se deben a la reorganización de los genomas de distintas cepas, incluidas cepas animales. Con frecuencia, estos cambios aparecen relacionados con la aparición de pandemias. Al contrario que el virus de la gripe A, el virus de la gripe B es predominante en un virus humano y no sufre cambios antigénicos. A lo largo de la historia han habido pandemias de gripe resultantes de saltos antigénicos. Los saltos antigénicos son infrecuentes, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Por ejemplo, en esta tabla se muestra cómo un virus de la gripe A frecuente en 1947 era el subtipo H1N1. En 1957 se produjo un cambio en ambos antígenos que dio lugar a un subtipo H2N2. En 1968 apareció el H3N2 y en 1977 reapareció el H1N1. El virus pandémico H1N1 se originó de la mezcla de la triple reorganización de los virus de la gripe aviar, humana y porcina con otros 2 virus porcinos, cada uno de los cuales también fueron generados por la reorganización entre los virus de la gripe porcina, humana y de otro tipo. Este virus apareció en la primavera de 2009 en México, pero fue identificado por primera vez en California. La diversidad genética de este virus se basa en su estructura de genomas segmentados y su capacidad para infectar y replicarse tanto como en el ser humano y muchas especies de animales. En la imagen se muestra que también infecta a aves, a cerdos y a humanos. Continuando con la transmisión, el virus se contagia por inhalación de pequeñas gotas respiratorias expulsadas al hablar, respirar y toser. El virus se desarrolla bien en atmósferas frescas y poco húmedas, y los niños en edad preescolar lo difunden ampliamente. Las personas más vulnerables a contraer este tipo de virus son los individuos seronegativos, adultos con síndrome gripal clásico, niños con infecciones asintomáticas a graves de las vías respiratorias y los grupos de alto riesgo, que en este caso son ancianos e individuos inmunocomprometidos, individuos que habitan en residencias o individuos que padecen problemas respiratorios o cardíacos, incluidos asmáticos y fumadores. Esta familia de virus causan principalmente infecciones agudas gripales en niños y adultos y en algunos casos complicaciones del virus. El periodo de incubación dura de 1 a 4 días y se le conoce como síndrome gripal. Empieza con un breve pródromo de malestar y cefalea durante unas horas. El pródromo va seguido por la aparición súbita de fiebre elevada, escalofríos, mialgias intensas, pérdida de apetito y habitualmente una tos no productiva. La fiebre se mantiene durante un periodo de 3 a 8 días y la recuperación se completa en el plazo de 7 a 10 días. En niños pequeños menores de 3 años, la gripe se parece a otras infecciones graves de las vías respiratorias y puede provocar bronquiolitis,
laringotraqueobronquitis, otitis media, vómitos y dolor abdominal, y con una frecuencia menor convulsiones febriles. En caso de que la gripe se complique, se pueden presentar cuadros de neumonía vírica primaria, neumonía bacteriana secundaria, de miositis y afectación cardíaca y síndromes neurológicos tales como el síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía, encefalitis y síndrome de Reye. Y aquí les anexamos una tablita resumiendo todo lo que se dijo anteriormente para que les quede un poquito más claro las enfermedades y sus síntomas. El diagnóstico de la gripe suele basarse en los síntomas característicos, la estación y la presencia del virus en la comunidad. Pero también hay ciertas pruebas que nos van a dar ciertos marcadores, como se muestra en la tabla. Los virus de la gripe se obtienen de secreciones respiratorias obtenidas en las fases iniciales de la enfermedad. Generalmente, el virus se aísla en cultivos celulares primarios de riñón de mono o en la estirpía celular del riñón canino Madin-Darby. A menudo resulta difícil distinguir los efectos citopatológicos inespecíficos. Antes de que aparezcan los efectos citopatológicos, la adición de eritrocitos de cobaya puede poner de manifiesto la hemoadsorción, la adhesión de estos eritrocitos a células infectadas que expresan hemaglutinina. La adición de medios que contienen virus de la gripe a eritrocitos estimula la formación de un agregado gelatinoso debido a la hemaglutinación. La hemaglutinación y la hemadsorción no son específicas de los virus de la gripe, ya que los virus para influenza y otros también presentan esta capacidad. Tratamiento, prevención y control. Se gastan cientos de millones de dólares en paracetamol, antihistamínicos y otros fármacos similares para aliviar los síntomas de la gripe. El fármaco antiviral amantadina y su análogo rimantadina inhiben en una fase el proceso de pérdida de la envoltura del virus de la gripe A, pero no afectan a los virus de la gripe B. El objetivo de dicha actividad es la proteína M2, o sea, la de membrana. Tanto el zanamivir como el oseltamivir inhiben los virus de la gripe A y B, como inhibidores enzimáticos de la neuraminidasa. En ausencia de esta enzima, la hemaglutinina del virus se une al ácido siálico de otras glucoproteínas y partículas víricas para formar grumos, impidiendo así la liberación del virus. El zanamivir se inhala, mientras que el oseltamivir se administra por vía oral en forma de comprimido. La transmisión aérea del virus de la gripe es casi imposible de limitar. Sin embargo, la mejor forma de controlar el virus consiste en la vacunación. La inmunización natural es el resultado de una exposición previa y confiere una protección de duración prolongada. La administración de una vacuna de virus muertos que contengan las cepas del año y la profilaxis con fármacos antivirales también pueden impedir la infección. La vacuna de la gripe es una mezcla de extractos o proteínas HA y NA purificadas de 3 cepas distintas del virus. Las vacunas se preparan a partir de virus cultivados en huevos embrionados y posteriormente inactivadas por mecanismos químicos. También se han empleado preparados de viriones muertos inactivados con formol. Asimismo, se ha comercializado una vacuna viva que se administra en forma de pulverizador nasal, en vez de que sea inyectable. La vacuna trivalente se compone de la reorganización de los segmentos génicos HA y NA de distintas cepas del virus de la gripe con un virus donante maestro que se ha adaptado a un crecimiento óptico de 25 grados Celsius. Esta vacuna provoca una protección más natural que comprende respuestas celulares, humorales y de inmunoglobulina A secretadora de mucosa. En la actualidad se recomienda administración de esta vacuna en sujetos de edades comprendidas entre los 2 y 50 años. Muchas gracias por su atención y aquí están las referencias que usamos para nuestro video.